tomen una Esos decisión al respecto. árbitros, doctor Riveros, ¿será el CIADI del Banco Mundial, el Tribunal de Arbitramiento del Banco Mundial? Néstor, no tengo en este momento la precisión sobre bajo qué reglas se llevaría el tribunal arbitral, pero no es un tribunal internacional. Hay varios procedimientos previstos. En este momento no sé cuál va a ser el que termine siendo aplicable. Sí, doctor Riveros, mientras se hacen estos procesos, tanto el local como los internacionales que nos acaba de explicar, ¿qué esperan ustedes? Bueno, su cliente Keralty, que pase con afiliados y con trabajadores, porque el mensaje que hemos conocido hasta ahora de Keralty había sido a esos empleados por años. ¿Hay alguna instrucción para los derechos de esos trabajadores? Pues esa es una pregunta muy importante, porque en realidad toda esta batalla jurídica que hemos emprendido tiene por finalidad fundamentalmente tres cosas. La primera, por supuesto, recuperar la administración de la EPS, pero no por el hecho de tenerla, sino lo más importante para nosotros es poder seguir prestando el servicio a nuestros afiliados, a nuestros usuarios, que esperamos que con todo lo que está ocurriendo no se afecte de una manera sensible. Y la tercera razón, pues nosotros tenemos un equipo humano de alrededor de 3.500, 3.800 personas trabajando de manera directa con la EPS, y queremos que no vaya a haber ninguna afectación respecto del trabajo de ellos. Entonces nuestra finalidad es poder seguir desde la EPS prestando el servicio con nuestros trabajadores en las condiciones que lo hemos hecho durante tantos años. Doctor Riveros, me quedé pensando en lo que usted dijo, que nunca en la historia se ha separado la asamblea de accionistas en un proceso de intervención de este tipo. Remover juntas directivas sí siempre pasa, pero no hay ningún antecedente de la asamblea de accionistas. Que le quiten, dijo usted, los derechos de propiedad que se desprenden de sus acciones. ¿Exactamente usted a qué se refiere? ¿Qué derechos propiedad les han quitado? No, sí. es como, el ejemplo yo creo que es de la siguiente manera. Cuando se interviene una empresa, como ha ocurrido acá, claramente lo hacen para cambiar la administración, pero cambiar la administración no significa que los dueños de la empresa dejan de serlo, ¿eh? O sea, uno sigue teniendo como propietario unos derechos que se desprenden de las acciones que ese propietario tiene, ¿verdad? En este caso lo que está pasando es que los removieron, es decir, sacaron a los socios de la compañía. Entonces pasan fenómenos como el siguiente. Pero cuando ha habido intervenciones, ¿no ha ocurrido exactamente eso? ¿Que le quitan el control a los dueños? No, el control de la administración sí, Néstor. Pero déjeme, le pongo el ejemplo que es el que creo que aclara la situación. Supongamos que en el marco del desarrollo de la intervención en un momento dicen que por cualquier razón es necesario hacer una capitalización, poner dinero. Sí. ¿Quién tiene que poner el dinero? Pues los socios, no la administración. Y entonces estamos como en ese contrasentido tan grande, y es, aquí sacaron a los socios de su compañía en lo que tiene que ver no con la administración, que lo entendemos, no lo compartimos, como ya lo he dicho, pero entendemos que eso es parte de un proceso de intervención, pero sacar a los socios de su empresa, pues es algo, vuelvo y digo, de lo cual nosotros no conocemos ningún antecedente, entre otras cosas, Riveros, porque las normas que lo regulan no lo tienen previsto. ¿No ocurrió algo parecido en el caso de Electricaribe? ¿Recuerda usted la intervención también del gobierno en su momento? El ejemplo es bueno, Víctor, le quitan la administración por españoles. Hay pleito internacional, el pleito internacional lo gana Colombia, y pues después el gobierno termina adjudicando parte del mercado en dos y termina adjudicando la empresa pues a otros operadores. ¿No ocurrió esto ya en el pasado? Mire, yo no le puedo dar una respuesta porque no conozco el detalle de lo que pasó en esa empresa. No sé si fue en el marco de una liquidación que hicieron, en la suspensión de un contrato. No, es algo que no tengo en este momento en la cabeza, entonces no sé si es comparable o no. Al final de cuentas, esta es una batalla jurídica que está comenzando, repito, el grupo Keralty, que juega varias cartas en Colombia y fuera de Colombia alrededor del futuro
de la EPS Sanitas Néstor, intervenida. Permítame hacerle una última pregunta Señor. al doctor Riveros sobre las intenciones y los efectos que esperan en las demandas y en las acciones nacionales e internacionales. Para efectos internacionales, doctor Riveros, ¿ustedes están contemplando utilizar el hecho o el evento que le ha sacado incluso el presidente Petro, que Keralty financió campañas políticas como la del Centro Democrático? No, digamos, nosotros entendemos que lo que ha ocurrido con la intervención, además de ilegal y arbitrario, tiene un viso de discriminación. Y eso, digamos, es un asunto que seguramente en el escenario internacional se ventilará. Pero no haciendo referencia específicamente a un comentario, vuelvo y digo que en nuestra opinión es más un tema comunicacional que jurídico. Nosotros estamos decididos a llevar los procesos penales los procesos jurídicos con todo el rigor desde el punto de vista de las acciones, y confiamos plenamente en que los jueces van a tomar decisiones que hagan cesar, que detengan los efectos perversos que está generando esta situación. Pero la pregunta de María Camila es buena, doctor Riveros. A Keralty, usted me imagino que como abogado lo ha contemplado, ¿le están cobrando haber financiado o participado en la financiación de la campaña del 2022? Néstor, yo creo que uno podría hacer una lista de coincidencias que serían muy difíciles de explicar si no hubiera una motivación específica del gobierno hacia nosotros. Pero lo digo con mucho respeto por usted y por la opinión. Nosotros no queremos entrar en esas discusiones subjetivas, porque creemos que desde el punto de vista jurídico lo que tenemos es un escenario que para cualquier lector imparcial... No, pero no es una opinión subjetiva. Hoy, esta mañana, lo vuelve a decir el presidente Petro. Siempre que habla de Sanitas dice que fue financiador de una campaña política. Pero es que, Néstor, esa posición del gobierno es, lo he dicho antes, esas mentiras que quieren repetir 1000 veces a ver si alguna vez termina convirtiéndose en verdad. Es cierto que se hicieron unos aportes a campañas políticas como se han hecho en el pasado, pero no están ocultos, Néstor. Se hicieron cumpliendo todos los requisitos que están previstos en la ley, y sería como muy torpe cumplir con todo lo que tiene la ley y registrarlo si se estuviera haciendo algo inapropiado. Aquí no se trata de dineros que no están registrados y que llegaron en talegas o en bolsas. Eso no es lo que ocurre con la mentira que el gobierno quiere hacer. Si eso les ha incomodado, pues realmente los aportes, que fueron muy modestos, Néstor, como ya se conocen, no hay ningún aporte que sea a ningún partido mayor a 40 millones de pesos, y el más chiquito es de 5 millones de pesos, se hayan hecho con algún viso de ilegalidad. ¿Usted sabe a cuántos partidos ayudaron a financiar? Creo que financiamos como a 5 o 6 partidos políticos. ¿No solo el Centro Democrático, es decir? No solo el Centro Democrático, Néstor. ¿Y tiene la lista de los 5 de casualidad? De memoria tengo en la cabeza que se hicieron algunos aportes al Centro Democrático, a Cambio Radical. Estoy casi seguro que también se hizo algún aporte al Partido Verde, pero no puedo no estar preciso en eso. Pero la lista exacta en este momento no la tengo. Sería bueno, le sugiero, doctor Riveros, publicar la lista de los partidos y cuánta plata recibieron. Digo, en la medida en que ese se ha convertido en un caballito de batalla ideológico del presidente Gustavo Petro. Y sobre eso... Que un día sí y el otro también habla de la financiación de Keralty a los partidos. Sobre eso, doctor Riveros, la pregunta sobre la naturaleza de la sociedad que está detrás de Sanitas en Colombia, entendiendo que los accionistas son integrantes de la multinacional Keralty, que tiene base en España. El presidente de la República ha dicho que la financiación de los partidos políticos ha sido ilegal porque se hizo por parte de una empresa extranjera. ¿Quién le entregó esos dineros que usted nos está informando aquí a esos partidos políticos colombianos? ¿Qué sociedad? Keralty SAS, que es una sociedad española, una sociedad colombiana. Keralty SAS es una sociedad colombiana que lleva operando en el país
por cerca de 35, 40 años. Y dentro de, digamos, la estructura del grupo, por supuesto que hay una parte de inversión extranjera, pero también hay en algunas de las empresas del grupo cerca de 2.000 inversionistas colombianos. Y quien hizo las donaciones o los aportes a esas campañas que han mencionado es una sociedad colombiana, que es lo que establece la ley como que está permitido. Vale. Pues ese es también otro ingrediente en medio de esta permanente batalla. 8-11 minutos, es el abogado de Keralty, el doctor Juan David Riveros, hablando de las primeras acciones legales tomadas por la intervención de la semana pasada. Gracias, doctor Riveros, un feliz día. Néstor, muchas gracias a usted. 8-11 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Ya no son 6, son 7 las EPS que le han dicho al gobierno que quieren ser gestoras de salud y vida. La más reciente es una EPS santanderiana llamada Fundación Salud Mía, que tiene 58.000 afiliados y que se suman a los 14 millones de colombianos, de los cuales sus 6 EPS ya tomaron esa decisión, la de dejar de ser intermediarias y pasar a ser gestoras. Como ya son 7 EPS que quieren esa figura, se suman así a las 6 EPS intervenidas por la Superintendencia de Salud, dejando en manos del gobierno y de sus decisiones la atención de salud para los pacientes. Por eso el gremio ASEMI le aceptó al presidente Petro dialogar sobre la crisis y tener lo que se ha llamado desde el gobierno un puesto de mando unificado, que es una conversación, dice el presidente, de 100 horas para buscarle una solución a este sistema de salud. Ojalá en esa conversación se vincule la solución a la entrega de medicamentos, que comienza a ser el verdadero y en la práctica gran dolor de cabeza para los pacientes de Audifarma. El presidente Gustavo Petro encabezó la segunda cumbre de energía en menos de un mes y de nuevo se llevó a cabo sin la presencia del sector privado. Además, concluyó sin anuncio de nuevas medidas para afrontar la alerta por el riesgo de apagón. Está muy activo esta mañana el presidente Petro en su cuenta de Twitter. Uno de los mensajes, Felipe, que pone el presidente es el siguiente, haciendo referencia a un documento o a una serie de documentos desclasificados en el Departamento de Estado en Washington. Pone una fotografía del artículo, Jimmy Carter en una esquina, en la otra esquina, el expresidente de Colombia, Alfonso López. Y dice Petro lo siguiente: desde el principio del narcotráfico, este estaba ligado al más alto poder político. Una imposible narcodemocracia hereditaria, se refiere a la colombiana, unos gobiernos de patricios, óigame esto, Felipe, narcotraficantes. La democracia es plebeya y honesta. El presidente Petro está utilizando, Felipe, el documento o la serie de documentos que desclasificó el Departamento de Estado en Washington, de la relación que hablaba de la relación del narcotráfico con el gobierno López Michelsen. Y atención, porque en ese documento, Felipe, se mencionan nombres de personas muy importantes de esos años 70. López fue del 74-78, exactamente. Y esto que ustedes van a escuchar es cierto, desnuda cierto nivel de corrupción o un gran nivel de corrupción entre funcionarios del gobierno colombiano en los años 70 y el narcotráfico. Ahora, en ese narcotráfico de los años 70, Felipe, estamos hablando fundamentalmente... Eso es marihuana, ¿no? Marimbera, claro, la bonanza marimbera, sí. Y lo que dice el departamento... Pero empezaba la coca también, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, se menciona, una de las personas que se menciona en el documento es el exministro Oscar Montoya, que era un dirigente político conservador de Antioquia, incluso fue gobernador de ese departamento, también nombrado por Alfonso López, y de él siempre se dijo, y había pues información de los Estados Unidos, que aparentemente incluso eso fue lo que propició su salida del ministerio, que desde su despacho se comunicaban con Griselda Blanco. Griselda Blanco es la madrina, la reina de la coca, claro. Yo no sé cómo la llamaban,
pero era la Griselda persona, Blanco, digamos... es la de la película de Sofía Vergara. La de la serie. Pero van a escuchar, a ver, para ir en orden, Felipe, les propongo, escuchamos primero desde Washington qué es lo que se desclasificó y después la interpretación que hace esta mañana el presidente Petro desde su cuenta en Twitter o en X. Juan Camilo Merlano. Néstor, alrededor de 30 funcionarios, exfuncionarios, de hecho, la lista negra de Colombia de Jimmy Carter, así ha presentado esta revelación el Archivo de Seguridad Nacional, que recordemos es una entidad conformada por periodistas e investigadores que, basados en la ley de libertad de información, se dedican constantemente a acceder a documentos clasificados y los dan a conocer. Pues ahora están revelando una serie de comunicaciones, particularmente entre los presidentes Jimmy Carter y Alfonso López Michelsen, en julio de 1977. Hace referencia a una reunión particularmente entre funcionarios de la CIA con el presidente López Michelsen y otros funcionarios, en la que le entregaron una lista de miembros de su gobierno o quienes ocupaban altas posiciones del Estado y que estaban involucrados en el narcotráfico. Quizás el nombre que más se destaca es el de Julio César Turbay Ayala, quien era candidato a la presidencia y pues quien la ganó. A él lo relacionan con el narcotráfico a través de su hijo Aníbal Turbay Bernal, quien supuestamente tenía nexos con narcotraficantes como José Manuel Parra Urrea, quien según el documento hizo millonarias inversiones a través de Aníbal Turbay y que su objetivo era que si Turbay Ayala resultaba elegido pudiera elegir o escoger más bien quiénes iban a ser las cabezas de entidades de la fuerza pública, que pudiera Parra tener incidencia sobre ese proceso de selección. También se revela un memo enviado por el administrador de la DEA, Peter Bourne, al presidente Jimmy Carter. El memorando dice: nuestra actual política contra la cocaína en lo que respecta a América Latina es un completo fracaso. Y un dato curioso, esto es en el año 1977 y dice el administrador de la DEA: la coca es sembrada en Perú y en Bolivia, no es sembrada en Colombia, pero allí es procesada y convertida en cocaína y traficada a los Estados Unidos. Y dice, esto es un poco llamativo, insólito, dice Peter Bourne, o más bien expresa su oposición a que Estados Unidos le entregue unos helicópteros a Colombia, 3 helicópteros concretamente. Dice el memo: algunas personas en el Departamento de Estado están dispuestas a simplemente darle los helicópteros a Colombia para evitar un conflicto. Yo me opongo y pienso que estos son tan solo uno de los cuantos puntos de influencia que tenemos. Además está la duda que surge de que los helicópteros no terminen siendo usados para traficar cocaína en vez de ser utilizados para operaciones de interdicción. El memorando en la parte de arriba tiene escrito en puño y letra un mensaje de Jimmy Carter a su funcionario: no mandes los helicópteros, tráeme información de la CIA. La lista tiene otros nombres que se destacan, como el de los exministros, como el que mencionaba Héctor, Óscar Montoya, exministro de Trabajo, a quien señalan de haber discutido el tráfico de cocaína y café con reconocidos narcotraficantes como Griselda Blanco, como la mencionaban; el general Abraham Barón Valencia, exministro de Defensa, quien supuestamente habría recibido pagos por el tráfico de cocaína y contrabando. También menciona al general Henry García Borges, antiguo jefe de la Policía Nacional, que habría utilizado su influencia para facilitar las actividades de varios traficantes de droga importantes en Colombia. También menciona al entonces jefe de Indumil, Humberto Cardona Orozco, a Henry García Orozco, magistrado de la Corte Suprema, Martín Suárez Arabia, presidente de la Comisión Sexta del Senado, y el coronel de la policía Giraldo Ospina. Además, otros nombres como Fidel Duarte Lozano, un funcionario de un nivel más bajo en el Ministerio de Justicia, quien señalaban de ser hermano de Hilda Duarte Lozano, narcotraficante; Arcesio Sánchez Ojeda, miembro del Partido Liberal, representante a la Cámara; Orlando Ceballos. Se me fue Juan Camilo en Washington. Orlando Ceballos, ¿iba usted? Bueno, se fue Juan Camilo Merlano, que está en Washington. Felipe, una precisión. El Aníbal Turbay, que menciona el documento, no es hijo de Julio César Turbay, sino sobrino de Julio César Turbay. Así es. Es hijo del hermano, que usted lo recuerda, del hermano notario de Julio César Turbay Ayala. ¿De Aníbal? De Aníbal, claro, de Aníbal Turbay. Pero Aníbal, quiero decir, que fue notario muchos años en Bogotá, sí. Así es. Como notario quinto, tal vez. Fíjese que citan los archivos un reportaje del muy reconocido y legendario programa periodístico 60 Minutos de la cadena CBS, que en 1978, antes de las elecciones presidenciales en Colombia,
había hecho una investigación justamente sobre esto y había ya mencionado el nombre, según dice en ese documento, de Julio César Turbay Ayala, en ese momento candidato a la presidencia. Y así fue, Ricardo. Así fue ese memorando que era confidencial, digamos, de la inteligencia del gobierno de los Estados Unidos. Algún medio, CBS, o no sé, que estaba refiriendo Ricardo, lo logró tener y lo reveló unas semanas antes de la elección presidencial en la que triunfó Julio César Turbay, y ellos pues denunciaron como los vínculos que decía el gobierno de los Estados Unidos que había entre el expresidente Turbay o algunos de sus familiares con personas vinculadas al narcotráfico. Yo entiendo que Aníbal Turbay, Néstor, señor, entiendo que fue pareja de Virginia Vallejo, el Aníbal Turbay que está mencionado ahí, y en fin, no me iba a decir que es tío de no sé quién, pero no vale la pena porque digamos esos temas esos delitos de parentesco no me parecen justos. De acuerdo, ese pedacito del chisme no me lo sé, pero aquí lo de fondo es que exactamente cumpliendo 50 años se están desclasificando estos documentos que, repito, pues quedan para la historia, Felipe. Todos, bueno, salvo uno, ya ninguno de estos personajes existe. Ninguno puede salir a defenderse. Solamente un dato. Queda uno vivo. Sí, eso es lo complejo del tema, pero solamente un dato. En el memorando confidencial dirigido al presidente de la República, al presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, citan como fuente de la posible vinculación del entonces candidato presidencial Julio César Turbay Ayala con el narcotráfico a 3 personas agentes de la DEA en Colombia. Eso es lo único que dicen es eso, que la información que entregan 3 fuentes distintas es que el doctor Turbay en ese momento supuestamente tenía vínculos con el narcotráfico. 8 de la mañana, 22 minutos. Néstor, para terminar el informe desde Washington, Juan Camilo. Sí, Néstor, es que comentaba antes de que se me fuera la señal que hay otro memorando del Departamento de Estado citando posibles actividades de la única persona que continúa hoy con vida que ustedes mencionaban, posibles actividades de narcotráfico de Alfonso López Caballero, el hijo de López Miquelsen, quien para esa época tenía 33 años, se cree que estaba trabajando en Naciones Unidas en Nueva York y a quien señala de haber ocupado varios cargos diplomáticos. Recientemente, recordemos, fue embajador de Colombia en Rusia de 2016 al 2022 y hoy en día tiene 79 años de edad, Néstor. Muy bien, Juan Camilo, desde Washington son las 8 de la mañana, 23 minutos. A modo de celebración, dice el presidente Petro, Felipe, este tema, sacando en cara de los vínculos históricos del narcotráfico con la política en Colombia. Solo que al presidente, Néstor, al presidente de inmediato pues le van a sacar su guardado con el tema del hombre Malboro y los vínculos de Nicolás Petro. Así que el presidente sacando la lengua, mirando al pasado, y el presidente en este tema también debe todavía algunas explicaciones. Néstor, sí, señor Álvaro. Pero pues si le saca la lengua todo el día, y eso por ejemplo que usted menciona no está aprobado, pues imagínese si el presidente no va a aprovechar semejante noticia sobre un sistema político que él ha combatido y lo combate. No, hablo de lo que pues a usted eso le parece normal, que no está aprobado. Yo hablo de lo que confesó el hijo del presidente Petro, Álvaro. Ahí no hay eso no es dinero del narcotráfico, no ha entrado a la campaña. Decir eso es muy delicado. No, se la robó Nicolás, de acuerdo. La intentaron meter. Entonces tratar, eso que se ha hecho, por ejemplo, todo el tiempo de decir que esa campaña está infiltrada por el narcotráfico, pues es temerario. Hay que esperar a que eso se pruebe. Y fíjese qué se hace, cómo Petro no iba a responder de la otra manera, y esto no es nuevo. Los lazos de la política con el narcotráfico, pues son requete sabidos. ¿En qué país caen como 40 congresistas por el proceso 8000 o cosas de esas? Y tenemos la vergüenza, sí, no hay delito de sangre, pero es una vergüenza para este país que tantos hermanos, sobrinos de presidentes de la República, vicepresidentes, tengan vínculos grandísimos con el narcotráfico. Eso es una tragedia. Lo más triste es que muchos de esos son los que más duramente se afilian a la guerra contra el narcotráfico, que como leía Juan Camilo, desde esa época de Carter se decía que no estaba funcionando. Y es parte de la doble moral, porque aquí las guerrillas se han planteado como las narcotraficantes, y lo son, pero las guerrillas entraban al negocio casi que de últimos, después de que lo habían hecho los políticos, muchos jueces, vendedores de carros, de fincas, de artes. La economía ha estado permeada desde hace años. Entonces, pues esto lo que sirve es para ver esa doble moral
con que hemos manejado el narcotráfico. Claro, es 8 de la mañana. Pero también una interpretación del presidente un poco amañada, porque en el trino pone una foto del expresidente López Michelsen y menciona la narcodemocracia hereditaria, unos gobiernos de patricios narcotraficantes, etcétera, etcétera. Y en realidad los documentos lo único que dicen es que el presidente Carter presionó al presidente Alfonso López, no que él estuviera participando en el narcotráfico. O sea que yo no puedo dejar de verlo como una retaliación por la columna que escribió Felipe López el domingo en El Tiempo, en donde dice que Gustavo Petro lo que motiva es la lucha de clases. Entonces él lo que hace es coger la memoria del presidente Alfonso López de trompito de poner para vengarse de su hijo por expresar su opinión. Yo no sé, Aurelio, si alguien no lee el documento desclasificado, Felipe, y ve la foto y ve el trino del presidente Petro, cree que el narcotraficante es él. El presidente Petro hábilmente está diciendo desde López Michelsen y falazmente todos han sido traquetos. Ahí lo que dice el Archivo de Seguridad Nacional es precisamente que hubo varias reuniones de funcionarios estadounidenses. Sí habla de 3 ministros del gobierno López. Claro, entonces, incluso de la primera dama de Rosalind Carter reunida con el presidente Alfonso López en ese momento, expresando la preocupación del gobierno de Estados Unidos sobre la forma en la que el narcotráfico empezaba a permear diferentes círculos. Y la presión justamente iba en el sentido de decirle, hay unas evidencias sobre personas que están posiblemente en su gobierno o posiblemente en las Fuerzas Armadas que tienen vínculos con la mafia, así que hay que sumarse a la política de lucha antidrogas y lucha sin cuartel contra el narcotráfico que había empezado en el gobierno Nixon. Claro, pero no hay documento que diga que él, Alfonso López Michelsen, fuera narcotraficante. Lo que dicen es, a López Michelsen, el gobierno Carter justamente lo que hace es, a través de esas evidencias de personas, de funcionarios, de militares que estaban vinculados con la mafia, presionarlo para que se sumara a la política antidrogas de Washington. También es justo decir, María Consuelo, es cierto, contra López, lo que pasa es que el trino de Petro parece que López, fuera contra López o contra sus hijos. Menciona a 3 funcionarios del gobierno López, Felipe, yo no sé si usted se acuerda. Uno, el general Abraham Barón Valencia, ministro de Defensa. Segundo, el ministro de Trabajo, Óscar Montoya Montoya. Tercero, yo no me acordaba de él. Que era el conservador. Y Humberto Cardona Orozco, en ese momento, gerente de Indumil, que ya era en ese momento la fábrica productora de armas, manufacturaba las armas que producía la industria militar en Colombia. Son los nombres que aparecen aquí. Señor Aurelio. Pero si cuando se habla de doble rasero, empecemos por el doble rasero del M-19. ¿Sí? Usted recuerda los vínculos del M-19 después del secuestro de Nieves Ochoa, cómo terminó andando con el cartel de Medellín y con ellos, ¿no? ¿Sí? Después tuvieron contradicciones y vino Gacha y el tema de Pizarro, pero si alguien estuvo rozado de guerrillas en el primer turno, porque eso vale la pena también reseñarlo. La verdad es que el ELN y el FARC entran de lleno al negocio del narcotráfico después de que pierden su respaldo económico y financiero de Cuba y de la Unión Soviética por el derrumbe del muro soviético, y entran las guerrillas, digamos, prosoviéticas y procubanas en ese negocio. Pero el primer grupo que tuvo vínculos con el M-19 fue el M-19 con el narcotráfico. Usted se acuerda, Aurelio, usted se acuerda. Si usted lo ve así, tiene razón el presidente Gustavo Petro en decir de vínculos de la mafia. Solo que eso también, a eso me refería. También le cae el guante a él. Perdóneme, María Consuelo, pero yo sí quisiera decir, si perdón, Héctor, si esa democracia plebeya a la que se refiere, es que aquí, no se lo olvide usted, que aquí hubo unas personas del M-19 que fueron vinculadas al narcotráfico por los famosos obras de arte que mandaban a Cuba con coca detrás, y estuvo metido el general, creo que de apellido Ochoa. Entonces aquí no vengamos a hablar de turnos, ni de doble rasero, ni nada. Aquí ha estado salpicado de narcotráfico desde hace mucho tiempo don Raimundo y todo el mundo. Pero por lo visto ese argumento nos va a llevar a una tesis que yo he combatido siempre, que es la del punto final. En Colombia tal vez deberíamos hacer una ley de punto final, un acuerdo de perdonemos todos los delitos que se hayan cometido del 2024 hacia atrás. Porque siempre que ocurre, digamos, alguna denuncia que se revela a la ocurrencia de algún delito, a alguna relación indebida, etcétera, es
siempre la reacción es usted también. Entonces, lo más fácil que nos queda es no volvamos a hablar de los delitos del pasado y asumamos, como dice Aurelio, que Raimundo y todo el mundo, y me imagino que no nos excluye a nosotros, porque no sé si nosotros somos todo el mundo, imagino que sí. Entonces Raimundo y todo el mundo... a mí me puede excluir. Le iba a decir, es que en ese debate nos mete el presidente Petro, porque pero ese argumento, Néstor, el que termina diciendo la narcodemocracia hereditaria en Colombia, metiéndose con una familia de políticos. Pero ese argumento se agotó, igual que se agotó el tema de la izquierda señalando a la derecha de corrupta cuando en la izquierda están los Olmedos López, entonces, y están los Samuel Morenos. Es decir, ese argumento de que el narcotráfico permeaba era a los patricios, pues se cae de su peso. Ahorita Aurelio nos mencionaba cómo permeó el M-19, cómo el hombre Malboro, que fue un narcotraficante, trató de infiltrar la campaña. Ahorita, por ejemplo, que mencionaba María Consuelo, pues el mismo Carlos Leder señaló a Alfonso López Miquelsen de haber recibido $800,000 para su campaña. Es decir, aquí los únicos que no han alternado el poder en Colombia son los narcos. Acusación, ¿se acuerda? Pero digo, ¿eso se probó? No, esta es la acusación. Bueno, y Alfonso López se reunió con Pablo Escobar y con Panamá, el grupo del cartel de Medellín en Panamá para tratar de encontrar una fórmula que le permitiera lavar la deuda externa, ¿se acuerda? Claro, y discutieron pues a través de intermediarios y él personalmente para tratar de encontrar una fórmula que le permitiera lavar los dineros del narcotráfico al cartel de Medellín, porque en eso consistía lo que se discutía. Por eso digo, aquí no hay cómo sacar la mano. Entonces, o damos la discusión para, digamos, arrepentirnos de todo lo que ha pasado en nuestra sociedad, señalarlo, prometer que nunca va a pasar, o vamos a excusar a los con quienes tengamos afectos y a acusar a con quienes tengamos desafectos. ¿Cuál será la más productiva? A mí, francamente, yo ya renuncio. A mí me parece que ya lo mejor de esta sociedad es decir, esto definitivamente nos da pena el pasado, cerrémoslo, nunca hablemos de él, porque terminamos siempre diciendo, usted era más ampón que el otro. 8:32, termina su mensaje el presidente Petro esta mañana diciendo, la democracia es plebeya y honesta. Esta es una frase muy del presidente Petro, pues Felipe, que yo no entiendo qué quiere decir a partir de qué estrato son todos buenos y a partir de qué estrato son todos malos. Es un poco... Esta frase es prima hermana de la constituyente, Néstor, que la constituyente no es para las élites, sino para el pueblo. 8:33 a.m. Cuando quiero perdonar a mi pareja por un desencuentro menor. Todos hemos tenido momentos en los que sentimos que el corazón nos duele y muchas veces es justamente por aquella persona a quien más queremos. Esto es uno de los temas que está presente en nuestro libro El Man está vivo y está contigo, una selección de las mejores reflexiones y oraciones del oracional mensual El Man está vivo. Creo que son temas que iluminan tu vida diaria. Creo que son temas que tú puedes realmente disfrutar y aprender de ellos para ser un mejor ser humano. Te lo recomiendo. El oracional, El Man está vivo y está contigo. Tú sabes. Las generadoras térmicas de energía están salvando esta mañana al gobierno de un apagón, que es el término que por primera vez se analizó en una cumbre en la Casa de Nariño. Esas térmicas que funcionan con gas y carbón, los combustibles que no le gustan al presidente Petro, que son los que amanecen, esas térmicas, las que amanecen prendidas a su máxima capacidad para evitar el racionamiento ante el bajísimo nivel de los embalses en Colombia, que no están pudiendo producir la energía hidroeléctrica. El gobierno reconoce, así es por primera vez, que el racionamiento está entre las opciones. Si no comienza a llover cuanto antes, lo reconocen el ministro de Minas Andrés Camacho y el director de la CREG, que es esa Comisión de Regulación de Tarifas de Energía, que estuvo acéfala, que todavía sigue sin miembros en propiedad y que es la que debe tomar las medidas para enfrentar el tema del apagón, del posible apagón.
Ambos, gobierno y CREC, que en teoría es una comisión independiente, saben que el racionamiento es claro una posibilidad, pero el gobierno dice ahora estar confiado en que no lleguemos a ese escenario porque va a comenzar a llover según el pronóstico del Instituto del Gobierno, que es el IDEAM. Mañana miércoles y jueves habrá lluvias leves y aisladas, pero la semana entrante debería comenzar a llover de una manera más intensa hasta mayo, y ahí terminará la transición del fenómeno del Niño y pasaremos a lluvias intensas del fenómeno de la Niña. Esta es la esperanza del gobierno. En junio serían los ciclones tropicales, lluvias especialmente en la región andina y en el Caribe, y esta será la tabla de salvación del gobierno. Desde Semana Santa, el gobierno también suspendió la venta de energía a Ecuador, por lo que ese país amanece hoy, martes, en racionamiento de energía, porque están viviendo también allí los más bajos niveles de sus embalses, sumado a que infortunadamente para ellos, Colombia ya no les venderá energía, no por lo menos hasta cuando estemos nosotros en nuestra propia crisis. El racionamiento de Ecuador, dice allí el gobierno del presidente Noboa, será temporal y por regiones. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. UOM, que es la empresa de origen chileno que tiene ¿cuántos millones de afiliados en Colombia, Víctor? Tiene, Néstor, en este momento 6,4 millones de afiliados. Primero nos habían dicho que la situación financiera en Chile, allí se quebró prácticamente UOM, Néstor, se acogió a un proceso de bancarrota ante las leyes de los Estados Unidos. Primero nos habían dicho que esa operación era independiente a la de Colombia y que lo que estaba ocurriendo allí no se iba a ver reflejado acá en nuestro país. Pues, Néstor, sí se está viendo reflejado, también está teniendo problemas de liquidez en nuestro país y le pide a la superintendencia de sociedades UOM Colombia iniciar que la acepten en un proceso de reorganización empresarial, que recuerde usted, Néstor, estos procesos buscan es que la empresa pues como que tenga algún oxígeno, un tiempo para renegociar deudas con sus acreedores y evitar la quiebra. Y reorganización empresarial no quiere decir la quiebra, pero quiere decir problemas financieros. El superintendente de sociedades es el doctor Billy Escobar. Señor superintendente, buenos días. Néstor, muy buenos días, un saludo a toda la mesa de trabajo de ustedes, en especial a Héctor Riveros, que nunca lo saludo. Bueno, aquí está, que saludes de Héctor Riveros. Doctor Escobar, ¿qué diferencia hay para estos efectos entre la quiebra de UOM Chile y esta solicitud de reorganización empresarial UOM Colombia? Claro, muchas gracias por la introducción que ustedes hacen. Efectivamente, en los procesos de reorganización están orientados es a llegar a un acuerdo con los acreedores. El tema de Chile, según entiendo, ya es una situación de entrar a una liquidación. Aquí no. Aquí estamos hablando de dialogar con los acreedores con miras a que la empresa siga prestando el servicio. O sea, de hecho, UOM y los millones de clientes de UOM hoy siguen sobreviviendo. Sí, señor, que son más de 6 millones. Y pues la idea de ellos es seguir adelante con su operación y salvar la empresa, pero pues el mecanismo idóneo es el de la reorganización, con miras a que ellos tengan un diálogo con los acreedores que les permita llegar a un acuerdo y salir adelante. A ver, doctor Escobar, esa es la pregunta que quisiera hacerle. ¿Cómo es posible que una empresa UOM, que tiene 6 millones de clientes en Colombia, esté en problemas financieros de rebote por rebote de lo que pasa en Chile? Bueno, pero fíjate que es un tema, pues yo lo analizo, ojo, yo no soy el ministro de las TICs, yo lo digo desde la perspectiva de lo empresarial, quiero hacer esa precisión, pero nosotros hemos visto que es un fenómeno de ese sector de las telecomunicaciones y hemos escuchado, por ejemplo, la vez pasada con lo que pasó con Mili con Itigo, que hablaban del precio del dólar, de la situación de ese tipo de negocios y demás, que es global. Entonces, digamos que hay factores externos que afectan la situación del negocio. Entonces, yo creo que ahí tiene algo que ver. Y lo otro es mirar el tipo de la cantidad de usuarios, el modelo de negocio. Cada negocio tiene una particularidad. No conozco las condiciones
societarias de lo que sucede en Chile. Aquí es otro mundo, aquí es otra empresa, aquí es otro negocio, no tiene nada que ver lo de allá con lo de acá. Y por supuesto también hay presentes de otro tipo de sociedades que aquí no funcionan y en el exterior sí funcionan, o al contrario. Entonces, aquí tienen una personería jurídica, tienen un patrimonio, tienen unos compromisos con el Estado y hay una regulación específica. Entonces, nosotros tenemos que mirar en la particularidad de lo que sucede acá, porque como modelo de negocio es el modelo de negocios de acá. Doctor Escobar, recientemente WOM, junto a casi todos los operadores que están en Colombia, participaron en la subasta 5G y WOM se ganó un pedacito. ¿WOM está en la capacidad de cumplirle al Estado colombiano? Bueno, esa pregunta hay que hacérselas al ministro. Yo no quiero ser irresponsable de hablar del espectro y esa parte técnica. Yo estoy en el aspecto de revisar si la condición de la empresa es para darle viabilidad. Es más, también les quiero hacer una precisión y al país. Ellos presentan una solicitud, que por cierto la presentaron ayer. Esa solicitud comúnmente se demora unos días. ¿Por qué? Porque nosotros miramos estados financieros, miramos la contabilidad, miramos las acreencias, o sea que presentar la solicitud de admisión no significa que admitamos. Y nosotros admitimos cuando tenemos un concepto legal y económico de viabilidad. O sea que próximamente, en los próximos días, se sabrá si va o no va. Y si no va, pues rechazamos, por supuesto, esa solicitud y el camino será otro. ¿Y cuál sería ese camino, doctor Escobar? Porque esto es muy importante, porque no, la empresa levanta la mano y dice, toca la puerta de la Superintendencia de Sociedades y dice, acépteme en reorganización. Usted lo que nos dice ahorita es, todavía no la hemos aceptado, estamos evaluando la cosa, y si sus datos no nos dan, sus cifras no nos dan, pues tiene que tomar otro camino. ¿Ese camino cuál sería? Claro. ¿La liquidación? Claro que sí, la liquidación. O a veces, por ejemplo, para que tengamos claridad, a veces las empresas presentan la información incompleta. Entonces, antes de tomar esa decisión, nosotros les decimos, vengan, nos tienen que soportar con concepto de revisoría fiscal la situación en algunos aspectos que no están completos, para que se dé la completitud de lo que ellos presentan. Si se da la completitud, entramos a proceso de reorganización e inmediatamente entramos a un diálogo con los acreedores. Ahora, entendemos que ellos ya han venido hablando con los acreedores y ojalá se pueda salvar la empresa, porque por supuesto estamos salvando el empleo. Claro, ¿cuántos trabajadores, dicho ya que tiene 6 millones de clientes, falta preguntar cuántos trabajadores tienen? Si la memoria no me falla, son aproximadamente, 2.500. 2.500 trabajadores, 6 millones. Directos e indirectos. Sí. ¿A los que se le debe cuánto, superintendente, a esos 2.500 trabajadores? No, digamos que los salarios de ellos están al día. El tema es la operación y el tema son los compromisos financieros. Ahora, hay un hecho que hay que resaltar y es que hay un controlante, o sea, hay un inversionista reconocido que vino la semana pasada y se reunió con el ministro. O sea, hay una voluntad del inversionista, si no estoy mal es finlandés, donde él ha manifestado el interés en inyectar recursos y conseguir recursos de la banca internacional. ¿Sabe cuánta plata habría que inyectarle? Pues yo creo que eso está por el orden de los 400 mil millones de pesos, yo creo. Esos son 100 millones de dólares, pues. Sí, más o menos, sí. Ese finlandés, Víctor, ahora, tiene el nombre del ahora eso tiene sus tiempos, ¿no? Sí. Tengo el nombre, pero lo que no sé es pronunciarlo. Se llama Thor. Yo tampoco, por eso no me atreví a decirlo. Thor Björgolfsson. ¿De qué empresa es? ¿De qué empresa es? Este es el finlandés, el dueño. Es el dueño, el máximo dueño de WOM. Sí. Vino y se sentó con el ministro TIC la semana pasada. Sí. Así que si ponemos... Entonces digamos que ese es un indicador de seriedad, por lo menos, que en este mundo que nosotros trasegamos, que aparezca el controlante y aparezca con esa intención. Entonces nosotros estamos optimistas de que podemos llegar a un acuerdo y sacar adelante ese proyecto. Ojalá. Y por supuesto, si no es así, seremos los primeros en informarle a la prensa.
Sí. Muy bien, es el superintendente Billy Escobar hablando de la situación de WOM, de las expectativas de que finalmente se produzca la salvación de la empresa. 8 de la mañana. Sí, antes de despedir al doctor Billy Escobar, Néstor, quisiera preguntarle al señor superintendente por otro asunto, por el acuerdo de reorganización que alcanzó la sucursal de PDVSA en Colombia, que ha generado muchísimo ruido y que tiene que ver con la posibilidad de importar gas desde Venezuela, lo que ha abierto como posibilidad el presidente Petro. ¿Qué implicaciones tiene ese acuerdo de reorganización de PDVSA Colombia? Bueno, digamos que ese acuerdo es un bonito ejemplo. A veces empresas, incluso asesores, se ponen nerviosos cuando nosotros sometemos a control las empresas. Ese es un muy buen ejemplo de una empresa que estaba sometida a control de la Superintendencia de Sociedades desde el año 2019 y que gracias a ese acompañamiento y esa vigilancia, hoy logramos llegar a un acuerdo de reorganización. ¿Qué implica? Que ya se llegó a un acuerdo con los acreedores que permite sacar adelante la empresa, que sigan su funcionamiento, que sigan su operación, y con eso, pues, por supuesto, se salva un proyecto que es un proyecto interesantísimo, porque es un proyecto que tiene un gasoducto que viene de Venezuela y llega hasta Colombia, La Guajira en especial, y que va a permitir, pues, digamos que traer ese gas, parte de ese gas que produce Venezuela a Colombia, con el efecto positivo que eso tiene, y que seguramente llegará a la canasta familiar, porque es un gas que ya existe y es solamente pasarlo por ese oleoducto que ya existía y que es un proyecto que viene de años atrás. Entonces yo lo miro como algo es otro ejemplo de salvar empresas que venían siendo observadas por nosotros, que fue sometida a reorganización, que cumplieron con los requisitos de llegar a un acuerdo con los acreedores y ya hoy en día es viable. Doctor Escobar, me piden que le pregunte desde la Cámara de Comercio, ¿usted por qué se metió en la Cámara de Comercio? ¿En cuál Cámara? En la Cámara de Comercio. ¿Cómo que en cuál? ¿En cuántas se ha metido? Uy, en muchas, Héctor, mire, Néstor, mire, le agradezco la pregunta. Le hablo de la Cámara de Comercio de Bogotá y la ruidosa intervención en la Junta Directiva. La Junta Extraordinaria y demás. Mira, Néstor, te voy a decir una cosa. Ese trámite, los que lo vuelven ruidoso son otros, porque ese es un trámite absolutamente normal. Nosotros hemos asistido a muchas juntas directivas de muchas cámaras para mirar qué es lo que pasa, pero nosotros ahí ni votamos, ni decidimos, ni nada. Nosotros vamos como un hecho normal a vigilar que se sucedan los trámites que corresponden. Y mire, hace poco estuvimos en la de Cartagena, estuvimos en Tunja, o sea, hemos estado en muchas cámaras en un trámite que es normal. Entre otras cosas, también les quiero decir, ¿qué viene detrás de eso? Una pedagogía, porque definitivamente, como se produjo una transición con nuevos integrantes en las cámaras de comercio, como un hecho inédito, nosotros por primera vez en la historia trajimos a Bogotá a todos los nuevos miembros de las juntas directivas para que conocieran cuál es el alcance de la función de ellos, que no son coadministradores, que la plata no son recursos para utilizarlos indiscriminadamente, la capacidad que ellos tienen de participar, orientarlos. Bueno, dentro de eso también hay actividades como esta de monitoreo, pero es un hecho normal, ahí no pasó absolutamente nada, ellos decidieron, ellos tienen que levantar un acta, o sea, yo no le veo a eso el ruido que le están haciendo, porque es un trámite absolutamente normal, mi querido Néstor. Lo que pasa es que la Cámara de Comercio de Bogotá no es la excepción, la Cámara de Comercio de Bogotá es grande, pero para mí es igual de grande la Cámara de Comercio más chiquita del país, como la más grande, como lo es la Cámara de Comercio de Soacha, que es la Cámara número 58, también lo es la de Bogotá o la de Montería. O sea, yo creo que nosotros debemos mirar a las cámaras, a todas las del país, en igualdad de condiciones, y nosotros nos reservamos el derecho de monitorear, porque eso es una facultad nuestra y lo podemos hacer. Eso es todo. Vale. Doctor Escobar, señor superintendente de Sociedades, le agradezco estos minutos, le deseo un feliz día. Muchas gracias. Un abrazo. 8:49. Estás escuchando Blue Radio. Todos somos comunicativos. A todos nos gusta saber lo que sucede, lo que acontece, no solo en nuestra vida,
no solo a nuestro alrededor, sino en la vida de los demás. Pero hay que tener cuidado, porque hay límites que son saludables. Uno no puede ir más allá de la esfera pública de los otros. Uno no puede comentar lo que pertenece a la vida íntima. Siempre les he insistido a ustedes en los 3 filtros. ¿Se acuerdan? ¿Es verdad? ¿Es útil decirlo? ¿Es bueno decirlo? Tienen que darse los 3. Tú tienes que ser dueño de tu palabra. Disparada esta mañana la cotización del dólar en los mercados en Colombia. Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana. Don Víctor Grosso. Néstor, y recuerde que hace apenas unos días, la semana pasada, alcanzó a estar por debajo de los 3.800 pesos. En ese momento marcó mínimos en 2 años. Desde ese punto se está impulsando el dólar. Primero superó los 3.800 y ahora está superando los 3.900 pesos. Sube 56 pesos, 3.945 pesos es la cotización promedio. Es el precio más alto desde el pasado 6 de marzo en nuestro país. En el mundo muy tranquilo el dólar, pero sí se han debilitado algunas monedas de la región latinoamericana en medio de las nuevas tensiones entre Israel e Irán. Los mercados en términos generales no han sobrereaccionado, pero sí hemos visto algunos movimientos particulares, sobre todo en algunas monedas de la región. El petróleo de referencia Brent se mantiene sólido, estable, por encima de los $90 por barril. Y en noticias relevantes para los mercados, Cementos Argos recibió la autorización de la Superintendencia de Colombia, de la Superfinanciera, para convertir sus acciones preferenciales en acciones ordinarias de la misma compañía. Este programa busca simplificar la estructura de capital de esta empresa y darle más valor en los mercados bursátiles. Los que tienen acciones preferenciales recibirán acciones ordinarias con base en un ratio de intercambio ya definido. También busca Cementos Argos con esto aumentar la liquidez de sus acciones ordinarias para ingresar a un importante índice bursátil internacional y de esa forma que el mercado de acciones de Colombia, si esto se llegara a lograr, aleje el fantasma de ser degradado a mercado frontera, algo que ha estado entre las posibilidades, y en caso de que nos llegaran a degradar de mercado emergente a mercado frontera, sería algo negativo para la bolsa de valores, para las empresas y para la economía. Por eso es tan relevante, un poco difícil de entender toda esta movida de Cementos Argos, pero es muy importante no solo para la compañía, sino para todo el mercado de capitales colombiano, Néstor. Muy bien, Víctor, 8 de la mañana, 52 minutos. Felipe, si usted se pega esta mañana una pasada por redes sociales, la imagen viral, la imagen más compartida, la más divertida tal vez, bueno, la más dramática, puede ser la de un alcalde en el Caribe colombiano que estaba en un acto público y se le cayeron los pantalones, Felipe. No, trágame tierra. Pero se le cayeron no un poquito. Mucho. ¿Literalmente? No, se le escurrió el pantalón hasta abajo. El señor. Que le llegó las rodillas. Hasta el piso, se fue. Qué momento tan incómodo. Se le cayeron los pantalones al alcalde de Sabana Larga. Mira, estoy viendo la imagen, si no la había visto. Lo que pasa es que, como se da cuenta, Felipe, yo creo que el alcalde estaba en dieta, tal vez. No, pues seguro. Es raro, porque es raro que a uno se le caigan los pantalones. Yo creo que no tenía cinturón. Es que le pasa como a Fajardo, que no usa cinturón. Sí, pero eso... Fajardo no usa cinturón. Por eso, pero Fajardo es flaco. Fajardo, usted se refiere, Héctor, a Sergio Fajardo, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que uno sabe en qué momento que no usa cinturón. El pantalón le queda grande. No, este alcalde... Un cordel, alguna cosa, hombre. Este alcalde, Vanessa, el alcalde tiene, ¿tiene cuántos años el alcalde de Sabana Larga? Es un hombre, no sé, 50. Debe tener 53. Lo que pasa es que tiene fuera de todo, tiene pues obeso. Un sobrepeso, pues vamos a Lo que pasa es que a esas personas que tienen el sobrepeso como él, es mejor las calzonarias, ¿no? Porque ni siquiera el cinturón le evita lo que le pasó. Le toca usar calzonarias. ¿Qué son las calzonarias? Con cinturón. Con cinturón. Sí. Pero Felipe, entonces las personas que tienen un poquito de sobrepeso, un poquito como el alcalde de Sabana Larga. ¿Calzonarias no vendían en mesitas del colegio? Sí. O de pronto con otro nombre. Tiene 60 años, Néstor. Tienen 2 posibilidades, Felipe, le iba a decir. Las tirantas, Grosso. Las tirantas, sí. O se ponen el pantalón arriba del ombligo, que es lo que le pasa a este alcalde. No, se lo pone pues en las tetillas, más o menos. No, pues se lo sube hasta el cuello el pantalón. Pero solidaria la señora, mire, lo ayuda a ponerse el pantalón. Sí, no, estaba claramente en dieta, me da un poquito de angustia por él. Este acto solemne, Vanessa, en el que estaba el alcalde de Sabana Larga, ¿era de qué?
Pues le cuento un poco la historia de lo que sucedió, Néstor, y es que efectivamente la dieta puso en apuros a este mandatario que tiene 60 años y que está al frente del municipio de Sabana Larga en Atlántico. Él estaba frente a cientos de niños y jóvenes de la institución educativa CODESA en medio de un acto conmemorativo por los 109 años de la institución, y es que recién además había terminado una celebración eucarística, por lo que puede notarse que a sus espaldas estaban varios sacerdotes. Fue en medio del discurso que estaba dando, en el cual estaba hablando sobre las inversiones en el sector educativo, que de repente se le deslizó el pantalón negro que estaba utilizando. Mientras sostenía con la mano derecha el micrófono, con la izquierda logró agarrar para que no tocara el piso y lograrlo sostener sobre sus rodillas. Sin embargo, tuvo que ayudarlo la mujer que estaba a su lado y que estaba haciendo las veces de asistente para desde la zona derecha levantar este traje o esta pieza de ropa y lograrlo ubicar en su sitio. Mientras él estaba diciendo la frase, está jodida la vaina. Pues ahí fue cuando uno de los que estaba al frente del evento, Vanessa, el animador, decidió tomar la palabra. Vanessa, dígame. No siga, honestamente le pido que no siga con el reporte porque veo las imágenes. Usted no sabe la angustia, Felipe, que tengo en este momento. Pero lo aplaudieron, Néstor. No, claro que hay que apoyarlo. Pues sí, eso, pero eso sí es, imagina que pues hay que darle, hay que darle ánimo. Si me permite, escuchamos cómo la gente lo aplaudió y le dio apoyos, y fue cuando él confesó que era lo que había pasado. Escuchemos. Bueno, el alcalde un aplauso ahí para el alcalde, aplauso. Y es ahí cuando dice, esto queda para la historia, he bajado 8 kilos, vuelven y lo aplauden, y es cuando confiesa que todo es porque le está quedando grande la ropa a partir de la estricta dieta que está siguiendo. Sí, no, me parece muy valiente, la verdad es que los que hemos pasado por ahí, los que hemos sido gordos, usted sabe que yo pesaba 120 kilos y logré bajar hasta 80, sabemos que esas cosas pasan. El Gordo Champs es un bacán. ¿Usted lo conoce? Sí, sé quién es en Sabana Larga, claro que sí. Y me gustó fue la manera valiente como asumió el caso. Es decir, entiende que eso pasa. No, yo sigo siendo solidaria a la señora, Néstor. A mí el personaje es la señora que le sube el pantalón. Le sube el pantalón y se queda allí sosteniéndole el pantalón mientras él habla. Sí. No, pero honestamente, Felipe, me parece que el alcalde de Sabana Larga el bullying que le están haciendo esta mañana no tiene sentido. Y hay uno que hace, entonces ahí con una mano en el micrófono y con la otra en el bolsillo teniendo el pantalón para que no se le vuelva a caer. Ese tipo de accidentes pasan, eso tampoco pues es el... No, pues claro, esto es una tontería. No pasa nada, pero yo estoy con María Camila, la heroína es esa mujer que se queda sosteniendo el pantalón. Porque el sacerdote de atrás el señor que se cogió la cara. No, la señora se quedó teniéndole el pantalón. Afortunadamente, perfecto. Felipe, había atril, que el atril impide ver más allá. No, y la camiseta es larga, Néstor. Y la camisa es larguísima, no, claro. Pero yo tengo, Felipe, la pregunta que no puedo responder para quienes la están haciendo en este momento, que están en el canal. ¿Por qué no usa cinturón si uno... Hay que apretarse si uno está en dieta y ha bajado 8 kilos. Uno hasta le abre... Yo no estoy muy seguro que haya cinturones de ese tamaño, Néstor. No, pues tiene que haber, Felipe. Yo estaría más cabulla, lo que sea. Con Héctor del tema de las calzonarias. Bueno, o se pone calzonarias, tirantas, como se llame, pues, pero... Pero mire, Néstor, yo sí creo que... No tengo tampoco el dato de qué ¿cuántas personas no querrán que se les caiga el pantalón? Blancos y largos. Afortunadamente no en Arizona. Blancos y largos. No, este señor pues claro que no usa tanga en Arizona, padre. Claro, son... Pero ¿cuántas personas que luchan con su peso no quisieran que se les caiga el pantalón? Y la verdad, pues ejemplo para todos y tomar con buen humor situaciones que le pasan a cualquier persona. Es que, digamos, y además, en honor a la verdad, la camisa era tan larga que no se le alcanzó a ver mayor cosa, por lo menos en las tomas que circulan en redes sociales. Sí, bueno, ya... A mí me gustó la actitud. A mí me gustó la actitud, que no se desesperó, que no... que pasan, Néstor, yo hubiera salido corriendo de la tarima. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre el Gordo Champ y usted, Víctor? Que el Gordo Champ es Caribe y entonces allá se ríen. Claro. Usted es andino. Lo tomó muy bien. Usted es ruanudo, usted es andino y entonces a usted le da pena y sale. No me dejó ver en 6 meses. Si me llega a pasar algo así. Además que no se le vio nada. Hombre, tampoco. Esas son de las cosas que... No, por eso, parte de la pena que le daría a uno, pero allí lo toman muy bien. Es un accidente, se rió y siguió el acto afortunadamente. 8:59 a.m. Se está conociendo esta mañana, atención, un documento sobre el costo de la guerra, lo que Israel está pagando por estos 6 meses largos de la guerra en el Medio Oriente. Desde Europa, Silvia Carrasco.
Sí, Néstor, el dato es, la verdad que estremece. Lo que ocurre es que la guerra en Israel ha significado reclutar a muchísima gente y el fuerte de la economía israelí son las tecnológicas, que tienen mucha gente joven, por lo tanto hay una enorme cantidad de empresas que están completamente paralizadas porque su personal se ha tenido que ir a la guerra. Ocurre, el dato que se da es que la economía israelí se contrajo en el último trimestre de 2023 un 21%, o sea, cayó un 20,7%. Es el dato que se conoce hasta ahora. Pero claro, ese no es el tema que preocupa en este momento a los israelíes, sino resolver esa guerra en la cual están metidos hace ya más de 6 meses con Gaza y ahora extendiéndose a Irán. Sigue la discusión en el gabinete de guerra porque no saben, no se decide cuál va a ser esa réplica. Se habla de ciberataques posiblemente, se habla también de una andanada diplomática. De hecho, el ministro de Relaciones Exteriores es el que está tratando de conseguir sanciones contra Irán y se habla de que Janet Yellen podría anunciarlas por parte de Estados Unidos, sanciones en contra de Irán. También los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea están en una reunión online para decidir qué sanciones pudieran imponer a la Guardia Republicana, a la Guardia Revolucionaria de Irán. Néstor,